cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos, después de que hemos terminado los puntos referentes a la resurrección, comenzamos el punto 659 y los siguientes, que hacen referencia a Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. En el primer punto, en el 659 en concreto, el Catecismo hace una explicación de cómo son dos misterios pues íntimamente conexionados, el de la resurrección y la ascensión, pero que uno, leyendo los evangelios con sencillez, descubre cómo hay un paso de la resurrección a la ascensión bien claro. Lo leo e intercalo con algunas citas que el mismo Catecismo nos señala. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. El cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su resurrección, como lo prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales de las que desde entonces su cuerpo disfruta para siempre. Es decir, esta es una primera afirmación del Catecismo, que la glorificación de Jesús había tenido lugar desde el mismo instante de su resurrección. No es que la glorificación comience, por lo tanto, con la ascensión. No, había sido glorificado en la resurrección. Tampoco se puede decir que la resurrección fuese una glorificación a medias y que entonces la ascensión pues complete la glorificación. Tampoco es correcto decir eso. La glorificación de Cristo tiene lugar en su resurrección. Como dice el Catecismo, que se prueba, esto queda patente por las propiedades nuevas y sobrenaturales, ¿no?, que tiene el cuerpo resucitado de Cristo. Por ejemplo, pues, acordémonos de que cuando Jesús iba caminando con los discípulos de Maús y a ellos se les abren los ojos al partir el pan, Él desapareció de su lado. Era un cuerpo que estaba glorificado y desaparece de su lado. También cuenta Juan 20:19 que al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban ellos cerrados por miedo a los judíos, con las puertas pues estaban totalmente cerrados, y entonces se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Es decir, el cuerpo resucitado de Cristo tiene pues unas manifestaciones gloriosas, no sensibles, supera por lo tanto pues las cualidades materiales de un cuerpo y está glorificado. Eso está claro, ¿no? Ya hemos tenido ocasión de hablar de ello en programas anteriores. Pero continúa el Catecismo. Pero durante los 40 días en los que Él come y bebe familiarmente con sus discípulos y les instruye sobre su reino, su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad. Bueno, pues el caso es que ha habido 40 días tras la resurrección en los que tienen lugar esos encuentros sensibles, esos encuentros que son de alguna manera perceptibles por los sentidos. Hay 40 días tras la resurrección en los que Jesús se encuentra, y se encuentra sensiblemente con sus apóstoles. Hay un texto especialmente fuerte, que es el de Hechos 10:41, donde dice: a Jesús, Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de entre los muertos. O sea que los apóstoles hablan de que tuvieron 40 días en los que comieron y bebieron con Él después de resucitado. Fueron 40 días de gracia especial. 40 días de gracia especial en los que se les dio, Dios tuvo la misericordia de encontrarse sensiblemente con ellos. Bien, eso también está reflejado en el comienzo de los Hechos de los Apóstoles, cuando también hace referencia a esos 40 días. Dice así, pues que a los apóstoles, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. O sea que hubo como 40 días especiales tras la resurrección de Cristo. 40 días especiales en los que esa presencia de Cristo todavía no había sido elevada.
al cielo. Es difícil, después, no sé, pues ya intentaremos, ¿no?, profundizar un poco en si Cristo había sido glorificado, pues qué le añade el ser elevado al ser glorificado. Bueno, son misterios que se nos escapan, ¿no? Pero nosotros seamos sencillos y partamos del Evangelio, tal y como se nos narra, ¿eh? Y ahí se habla de que hubo, después de que Cristo fue glorificado en la resurrección, se habla de que hubo 40 días especiales, 40 días en los que Cristo todavía no había sido elevado, y tenía, ¿no?, y tenía pues una presencia sensible. Dice el catecismo que en esos 40 días, pues la gloria de Dios aún estaba velada por su humanidad. Velada quiere decir que, bueno, pues que todavía, aunque era una humanidad nueva y que estaba glorificada, que todavía esa humanidad la velaba. Y de hecho, bueno, pues de hecho está claro que Jesús se aparecía con unas formas sensibles en las que ellos les costaba reconocer a quienes se estaba escondiendo, ¿no?, en esa humanidad. Os pongo un par de textos, ¿no? El texto de María Magdalena llorando junto al sepulcro. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto se apareció, dice aquí, bajo otra figura. Es decir, después de haberse aparecido a María Magdalena y ella le costaba reconocerle, pensando que era el hortelano, se equivocó, había una figura humana que estaba como ocultando, ¿no?, velando la divinidad de Jesucristo, les costaba reconocerlo. Es curioso que en Marcos 16:12 se hace una referencia a lo de los discípulos de Maús que se cuenta en Lucas, porque se dice, después de esto se apareció bajo otra figura a dos de ellos que iban camino a una aldea. Se referirá probablemente a la aldea de Maús. O sea, se apareció bajo otra figura. O sea que había también una figura humana que velaba, a ellos les costaba reconocerla, que estaba velando la presencia de Dios. Sus ojos todavía estaban retenidos, ¿no?, retenidos para poder descubrir que la gloria de Dios, la presencia consumada de la divinidad de Dios en Cristo, se escondía bajo esa figura que les costaba reconocerla. Bien, pues el catecismo da un paso más y dice: la última aparición de Jesús, tras estos 40 días especiales, termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina, simbolizada por la nube, donde Él se sienta, simbolizada por la nube y por el cielo, donde Él se sienta para siempre a la derecha de Dios. Bueno, pues el caso está que tras esas apariciones especiales que tienen lugar durante 40 días, finalmente hay una última aparición, una última manifestación visible de Cristo, que está ligada a una ascensión, está ligada a una exaltación a los cielos. Y después de esa última exaltación en la que Cristo se oculta tras una nube, ya no le vuelven a ver. Esos 40 días de gracia, de apariciones sensibles, terminan pues tal y como nos narran los Hechos de los Apóstoles. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube le ocultó a sus ojos. Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así tal como le habéis visto subir al cielo. Es decir, ya se les remite a la venida última de Cristo. Y ya, bueno, pues entienden que ha terminado ese periodo de 40 días en el que Jesús ha tenido la gracia, ha tenido la misericordia de aparecerse sensiblemente, una vez que Cristo es elevado y es ocultado bajo esa nube. Bien, hay una excepción, sin embargo, una excepción, y dice el catecismo: solo de una manera completamente excepcional y única se muestra a San Pablo, como un abortivo en una última aparición que le constituye a este en apóstol. Es la gran excepción. Después de la ascensión de Cristo a los cielos hay una excepción, que el mismo Pablo la narra, y por eso la Iglesia le ha admitido a Pablo como un apóstol más, porque Cristo quiso también, ¿no?, pues tener en su providencia. Nosotros no somos quienes para decirle a Dios pues cómo tiene que hacer las cosas. Él es libérrimo y Él, en su gracia y en su amor a nosotros, entendió que
con Pablo, con el apóstol de los gentiles, que no había estado presente, ¿no?, en aquel grupo de los apóstoles elegidos por Cristo, pues el Señor quiso también tener con él, después incluso, ¿no?, de la ascensión de Cristo a los cielos, esa aparición especial. Dice 1 Corintios 15, 3-10, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí, como un abortivo, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la Iglesia de Dios, mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Es decir, Dios también quiso tener una aparición, un encuentro sensible. No es únicamente una experiencia interior espiritual, sino que fijaros que San Pablo coloca ese encuentro con Cristo que tuvo camino de Damasco, lo coloca al mismo nivel que los encuentros que Cristo tuvo con el resto de los apóstoles una vez resucitado. Y así él invoca ese encuentro en Damasco para justificar que es apóstol. Por ejemplo, dice, ¿no?, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, ¿no soy yo apóstol, acaso? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? Es decir, él fundamenta su ser un apóstol más en ese encuentro con Cristo. Bien, este es, por lo tanto, ¿no?, este es el marco en el que el Catecismo nos presenta el acontecimiento de la ascensión de Cristo a los cielos. Cristo había sido ya glorificado del todo, no a medias, en la resurrección, pero faltaba ahora, de alguna forma, la asunción como un misterio que completaba, ¿no?, no digamos la glorificación, pero sí el misterio de salvación. Tendremos ocasión de explicar qué es lo que añade la ascensión a los cielos a la resurrección. Alabado sea Jesucristo.